Amén. Le doy gracias al Señor una vez más por la oportunidad que me da de estar en su altar predicando su palabra. Por motivo del trabajo de mi mamá, ¿cierto? Había dejado un poquito de venir a las Dorcas, pero como le decía a mis pastores, yo por mí estuviera toda la semana en la iglesia. Pero suceden cosas que van más allá de lo que uno quiere. Y como mi mamá es solo conmigo, entonces yo tengo que respaldarla en lo que pueda. Amén. Mis hermanos, la palabra de hoy se encuentra en Salmos 68. Que el Señor nos ayude. Ayer estuvo el servicio hermoso. Yo ayer saltaba de alegría y de gozo en este lugar porque realmente se sentía poderosa ayer la presencia del Señor en el púlpito. Es algo que uno no puede negar ni tampoco inventar, ¿cierto? El Señor nos confirma ese poder glorioso que se manifiesta en esta amada iglesia. Gracias al Señor le damos por eso. Amén, Señor. Una vez encontrado, nos vamos colocando en pie para dar lectura como está escrito, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dice, el Dios del Sinaí y del santuario. Levantase Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Hasta aquí la palabra, mis hermanas y hermanos. El Señor aquí dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Bueno, el Señor en su palabra nos instruye, nos enseña cuál va a ser el final de cada uno de acuerdo a sus obras. Si usted obra de manera íntegra, de acuerdo a como Dios le enseña en su palabra, el Señor le va a bendecir, lo va a premiar, va a llegar a alcanzar esa corona de vidas y persevera hasta el fin. Y también nos habla, lamentablemente para los que no se arrepienten, ¿cierto? El Señor también habla del fin de los que aborrecen su nombre, de los que aborrecen los caminos del Señor, de los que aborrecen su palabra. Hoy en día, ¿cierto? El mundo, como se dice, está convulsionado, pensando en otras cosas menos en el Señor. Lo pudimos ver poquitos meses atrás para la Navidad, ¿cierto? Más que nada el viejito Pascuero, ¿cierto? En otros países Santa Claus, pero de Jesús muy poco se habla del nacimiento del Señor. El mundo va testificando la palabra del Señor que a medida que va pasando el tiempo, el corazón del hombre se irá enfriando, ¿cierto? Y a medida que pasa el tiempo, va a costar más que la gente hable de Dios, piense en Dios. Nosotros somos privilegiados y somos bendecidos por conocer la verdad que está en Cristo, por conocer el camino a la salvación y por ser salvos. Nosotros sabemos que tenemos que cuidar esta salvación bendita, no perderla porque los que están de moda que la salvación siempre salvo, sabemos que es mentira porque si usted recibe al Señor no va a ir a bailar una fiesta y va a seguir siendo salvo. La salvación hay que cuidarla, ¿cierto? Esas son falsas doctrinas que le meten a la gente en su cabecita. El Señor aquí también nos dice,
Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría, ¿cierto? Que esa es la bendición más grande que podemos tener, mis hermanos, porque aunque tengamos cosas materiales y el corazón está triste, no estamos bien, ¿cierto? Muchas veces escuchamos de personas en el mundo que se suicidan, que incluso han sido millonarios, mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen este gozo, esta paz, esta alegría que solamente, como dice su palabra, el mundo no la da, solamente la da el Señor. Entonces el tesoro más preciado que nosotros podemos tener es primeramente la salvación y el gozo de nuestro amado Señor. Amén, Señor. Después dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ¿cierto? El Señor. Jehová es su nombre, alegrado delante de él, ¿cierto? El Señor en los salmos también, aparte de hablar de los enemigos, de las saetas y todo eso, también nos habla del cantar, de alabar al Señor, ¿cierto? Ayer igual yo me parece que lo mencioné, que la importancia de la alabanza, a pesar que estemos con problemas, que estemos con lucha, que estemos con cualquier tipo de dificultad, siempre estar alabando al Señor, ya sea en la oración o a través del cántico. Nunca dejar de alabar al Señor. He estado viendo también la historia de los reyes, ¿cierto?, que tuvo nuestro Señor, como el rey David, su hijo Salomón, y Dios amaba inmensamente a David, pero lamentablemente David tuvo que pagar cuando pecó, ¿cierto? Él tuvo que pasar por un proceso súper doloroso. Nosotros los que conocemos el Evangelio sabemos la historia de David, que después del Señor le prometió muchas cosas hermosas espiritualmente primero, pero cuando él pecó con Betsabé, David, cuando el profeta Natán lo fue a ver, el Señor fue por una lista inmensa de cosas que ocurrieron en su vida, para después, ya cuando en la edad adulta, estar en paz, descansar, pero él tuvo que pagar con sus hijos, como dijo el profeta, hasta la espada iba a estar en su hogar, ¿cierto? Entonces muchas veces la gente toma con liviandad el Evangelio. Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, tenemos más misericordia, esa misericordia inmensa, que Él es nuestro abogado. Pero en esta época, cuando estaba David, el Señor ponía la mano y era algo así, pero el Señor es muy amoroso, nos ama infinitamente, pero muchas veces la gente abusa de eso pensando que el Señor nunca va a poner la mano, y el Señor también tiene su límite, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Es triste escuchar también en las redes sociales cuando hablan mal de los pastores, ¿cierto? Gente ignorante de cualquier iglesia, no necesariamente de la nuestra, pero a mí me da un temor ajeno de gente que ha conocido el Evangelio, mis hermanos, gente que sabe lo que es el poder de Dios. Pero también algunos están después en situación bastante calamitosa, ¿cierto? También nos ha tocado ver gente que ha blasfemado contra el Señor, contra un ungido del Señor, y su fin no ha sido bueno tampoco, ¿cierto? Que el Señor me está haciendo hablar en esta hora, ¿cierto? Yo estoy siendo dirigida por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor siente que debe hablar. ¿Por qué el Señor nos habla esto? Porque también en el pueblo de Dios, lamentablemente, también hay cizaña, ¿cierto? También es triste, pero es la verdad, porque aquí el Señor habla de los impíos y de los justos, y uno dice, no, pero ya eso está fuera de la iglesia. Y no, lamentablemente, en todas las iglesias de todo el mundo, no solamente en Chile, hay gente que no es convertida, que va a la iglesia solamente por aparentar, y por detrás le hace daño a su hermano. Eso nosotros lo sabemos, lo hemos vivido, ¿cierto? Es así. Entonces aquí, si nosotros entendemos lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, el Señor habla también, le habla a su pueblo, que los que aborrecen a su hermano, que los que hacen maldad, que los que son piedra de tropiezo, ellos también van a tener un mal fin si no se arrepienten, porque el Señor los perdona si ellos se arrepienten. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca, ¿cierto? Aquí el Señor también nos confirma que Él siempre va a estar con el desvalido, con el que sufre, con el necesitado, con el que se siente solo, con el que no tiene a nadie, que no tiene familia, que no tiene esposo. Todo eso el Señor está, siempre el Señor va a estar con el más débil, pero también nos recuerda que los rebeldes los mira de lejos, igual que al altivo, ¿cierto? Dice que los rebeldes habitan en tierra seca, ¿cierto? Tierra seca es el Señor con esto nos da a entender que no tienen futuro, ¿cierto? Amén, Señor.
Después dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel, ¿cierto? El poder y la presencia de Dios, ¿cierto? Hace temblar la tierra. Bendito sea el Señor. Nosotros ahora vemos que la gente sufre por tanto desastre climático, le llaman, ¿cierto? Desastre climático, pero nosotros sabemos también que el Señor por algo permite esas cosas. Yo creo que aquí la mayoría de ustedes conocen el carnaval de Río de Janeiro, ¿cierto? El carnaval de Brasil. Siempre, mis hermanas, miren, pues ponga cuidado, siempre, mis hermanas, yo ya perdí la cuenta de los años, siempre que se celebra este carnaval, a los días después hay una tragedia en Brasil, climática, sí. Todos los años pasa lo mismo y como dicen buen chileno, no se cabrean, ¿cierto? Ellos siguen idolatrando a Satanás porque los carros alegóricos son netamente satánicos. Y siempre ellos, y no es gente que, como dice la palabra, ya tienen la mente cauterizada. Porque ¿cómo no se van a dar cuenta que si ellos, cómo va a ser coincidencia que ellos idolatran al enemigo y días después se inunda no sé cuántas ciudades de Brasil? Es obvio que es la mano del Señor. Lo mismo pasó en Francia. No sé si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, igual. Todo satánico, mis hermanas, todo. Hasta bajó un hombre vestido de negro en caballo, pero la Santa Cena, todo era tratando de ofender al Señor, ¿cierto? Y después, no recuerdo en este momento qué tragedia ocurrió en Francia, creo que fue algo parecido a Brasil. Entonces, no todas las tragedias climáticas, obviamente, hay cosas, no sé, cuando los árboles están viejos se caen y todo eso por naturaleza, pero el Señor también a través de estas cosas coloca su mano, ¿cierto? Nosotros tuvimos ¿cómo se llama? El terremoto el año 2010, y gracias al Señor estamos aquí, ¿cierto? Porque fue un mega terremoto que también murió mucha gente. En Talcahuano fue una de las zonas más afectadas con el tsunami, pero el Señor por algo nos tiene aquí, mis hermanas, ¿cierto? Porque sabe, conoce nuestro corazón y tiene misericordia de nosotros. Yo le decía a mi mamá, igual que el COVID, mis hermanas, estamos aquí, mis hermanas. ¿Cuánta gente no murió con eso? Y también hijos del Señor, que era su hora. Porque todos tenemos una hora también, no todo tiene que ser castigo ni que coloque la mano. Yo sé que el Señor también tiene un tiempo y una hora para cada uno de nosotros. Hay un pastor que partió en los brazos del Señor hace muchos años, un pastor norteamericano, David Wilkerson. Era un tremendo hombre del Señor, ungido. Fue a los lugares más peligrosos de Nueva York, el Bronx creo que se llama. Muchos drogadictos, mucha gente se arrodilló, se entregó al Señor. Y este varón, cuando ya avanzaba su edad, no sé qué edad tendría, pero ya tenía sus años, él falleció con el impacto de un camión. Iba con su esposita, iban seguramente a alguna campaña o algo, y en la carretera lo impactó un camión. Así, pero murió automáticamente. Incluso hay imágenes en internet del auto cómo quedó, y la esposa quedó viva. Ese varón pasó esa prueba tan grande, ella, su esposa, y me parece mucho que fue él también que perdió como 3 hijas. Hay que averiguarlo bien en internet, pero yo decía, el Señor, Él sabe cómo nos lleva, porque uno dice, oye, el varón tan ungido, podría haberse ido, no sé, así, de otra forma, ¿cierto? Pero al Señor le plació que él se fuera de esa forma a la presencia del Señor. Amén, Señor. Después ya aquí dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Cierto? Hasta aquí leí delante. También termina de decir que la heredad exhausta tú la reanimaste, ¿cierto? La lluvia abundante, siempre es la palabra del Señor. La lluvia se interpreta como una bendición para nosotros los hijos del Señor. Para el mundo no, pero para los hijos del Señor la lluvia es una bendición. Y nosotros somos la grey del Señor. Los que son tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Qué hermoso es el Señor, ¿cierto? Siempre el Señor está del lado del pobre, de la viuda, de toda la gente que sufre. Entonces, ¿cómo no amarle a Él, que es tan bueno el Señor? Tenemos que hablar también de cuando Él se enoja, pues, pero también el Señor es la palabra dice que Dios es amor, ¿cierto? Y fuego consumidor, pero el Señor tiene un amor que nadie tiene, ni su esposo, ni mi mamá, ni nadie tiene ese amor para con nosotros.
Todos nos pueden abandonar, dice su palabra, pero con todo el Señor nos recogerá. Amén. Así que hasta aquí, mis hermanos, la palabra del Señor. Espero que la guarden como un tesoro preciado en sus corazones. Que el Señor... Amén.